Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría, del Doctorado en Estudios Fiscales, la Maestría en Estudios Fiscales y la Maestría en Finanzas, sean todos ustedes bienvenidos al mérito de este webinar, titulado Análisis de la Reforma Fiscal 2021, Mesa Redonda de Opinión de los Estudiantes del Doctorado y de la Maestría en Estudios Fiscales. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a Albertico Frías Sánchez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y consultor gubernamental. Agradecemos también la presencia de Angelina Hernández Pérez, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y consultora en estudios económicos regionales y políticas públicas. De igual manera agradecemos a José Manuel Villanueva Jiménez, director del corporativo JMV, Despacho de Servicios Fiscales y Jurídicos. Nos acompaña también Mariana Saraí Álvarez González, titular del archivo de la tercera ponencia de la Segunda Sala de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Alternativa. Agradecemos también la presencia de Ricardo Cortés Fernández, gerente senior de impuestos corporativos en PricewaterhouseCoopers. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Irán Zambrano Brambila, profesor titular e investigador del doctorado en estudios fiscales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban a nuestra red social en el chat de Livestream. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Irán Zambrano Brambila. Gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir el día de hoy micrófono y cámaras y experiencias, comentarios ante todo con amigos antes que otra cosa, personas muy capaces en sus diversas áreas profesionales y de actividad cotidiana, así como académicas. Y pues ante todo, a todas las personas también que pueden estar en contacto con nosotros desde distintos puntos, ya no digo nada más de nuestra propia alma mater, sino incluso del mundo entero. Estoy seguro que esta serie de actividades, de webinars relacionados con la reforma fiscal que está por empezar en vigor el próximo año, pues siempre trae temas de conversación, siempre trae discusiones, propuestas que ojalá lleguen a oídos correctos, y si no llegan, bueno, por lo menos el discutirlas permite avanzar en líneas de investigación y proyectos de nuestra propia casa de estudios. Agradecerles pues la presencia a todos los que están aquí e indicarles brevemente, si me permiten, cómo va a ser el orden, no solo de exposición, sino de los tiempos que vamos a exponer. Por principio de cuentas, expondremos los siguientes temas, que tiene que ver básicamente con las reformas que empezarán dentro de un par de, ya te diría que meses, pero pues ya semanas, ¿verdad? Veremos cuestiones alrededor del presupuesto de egresos de la Federación y de ley de ingresos de la Federación. Para estos efectos, los maestros Albertico y Evangelina serán los encargados de dar cauce a estos dos temas. Lo relacionado con la impuesto a la renta, el maestro Ricardo Cortés nos hará los honores. Lo relativo a IVA, decíamos también IEPS, pero pues las cuotas de IEPS no pasaron, José Manuel, pero aún así contaremos con tus distinguidos comentarios, así también como relativos a algunos aspectos del Código Fiscal de la Federación. Y precisamente en materia del Código Fiscal de la Federación, el grueso de los comentarios los tendrá la licenciada Mariana, quien seguramente podrá aportarnos a partir de su experiencia varias de las expectativas que hay al respecto. Yo aportaré un poco y pasaremos en la intervención de cada uno de los que expondremos, serán apenas 10 minutos, les agradeceré respecto a los tiempos para alcanzar a exponer, y luego de la exposición de todos los que estamos aquí, 6 de a 10 minutos nos llevaría una hora, pues una suerte de preguntas y respuestas cuya dinámica será primero a partir de un servidor. Comentarios pues en el ánimo de picar crestas, dar pequeñas pataditas o puntapiés en las espinillas, pero siempre con ánimos pues de sacar mejores comentarios, no con ánimos de denostar en absoluto, mucho menos entre amigos, pero sí, bueno, de dar un juego un poco más dinámico a una reforma que el día de mañana estamos a nada pues de aplicar. Pues no se diga más, Albertico, Evangelina, me voy a permitir ahí sí hacerle ruidito, ¿eh? Si se están llegando ya los 10 minutos y veo que ya van como 46, pues Albertico, a ver, apáguenle el micrófono, voy a decir, o cosa parecida.
Pero antes de eso, al minuto 9, Albertico, te diré un minuto, así nada más como un aviso, de que sepas que te faltaría un minuto. Albertico, Angelina, ¿quién empieza? Yo creo que yo primero. Pues adelante, Albertico, si fueras tan amable. Sí, gracias, doctor. Saludo a todos los de la mesa con afecto y un saludo especial a los compañeros del DEFIS que nos dieron la oportunidad de hoy estar aquí con ustedes. Bueno, compartimos pantalla, ¿ya la tienen ahí o la comparto? Compartes tú, amigo Albertico. Cada quien va a manejar su material. Ok, me parece que ahí está. Listo. Sí, ok, listo. El tema inicial se habló de que íbamos a abordar la política fiscal propuesta por esta administración federal del 2021, pero miren, es importante mencionar lo siguiente. Cuando se habla de finanzas públicas, hay que decirlo, no se puede hacer un análisis de las finanzas de momento, en el tiempo real, ni en el año inmediato que sigue. Se tiene que hacer un análisis en retrospectiva, forzosamente. ¿Por qué? Porque las propias fórmulas, inclusive, que se conducen para tanto la captación de ingresos como una política recaudatoria, como para el ejercicio del gasto como una política pública, precisamente que va destinada a los objetivos de política económica y social que se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo, siempre se tiene que ver en retrospectiva. Y precisamente yo quiero iniciar diciendo que la ley de ingresos de la federación es el único instrumento que tiene precisamente el gobierno federal en materia legal para poder hacerse de recursos del propio gobierno federal. Entonces, me permití hacer una retrospectiva y obtuve aquí lo que vienen siendo 2 periodos sexenales y lo que va de este periodo de AMLO y que es precisamente desde el 2006 al 2021. Si ven por ahí algunas cifras que no aparecen, pues son precisamente cifras que sí se está viendo bien o no lo tengo en pantalla completa. No, sí. Se está viendo bien, Albertico, no te preocupes. ¿Sí? Nada más, bueno, sería fantástico ponerlo en pantalla completa, pero se ve bien, ¿eh? Ok, entonces, sí, porque habíamos dicho que estaba acá en más. Allá a la izquierda, a un lado. Ahí, clic. Ay. Ay, No, mero. Ah, ¿no? no me da. No te preocupes, Albertico, se ve bien. Bueno, ya se está acabando mi tiempo, se me hace, ¿eh? Échale. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ay, caray, ahí ya no se ve. Te vemos bien, Albertico. Lo vemos, ahí está. Sí, el problema es que yo no lo veo. O sea, yo no lo veo bien. Bueno, ahí lo voy a intentar, voy a quitar esto de acá. Ok, lo que tenemos ahí, lo que tenemos aquí, lo que se hizo fue ver qué tan eficiente es el gobierno para recaudar. Durante muchos años el gobierno federal le ha inclusive recriminado de cierta manera a los gobiernos estatales y a los municipales que son muy deficientes para recaudar. Pero si nosotros vemos esta gráfica, nosotros vemos cuáles son los ingresos que estima en la propia ley de ingresos a través de varios años el gobierno federal y cuáles son realmente los ingresos que recauda. Y con base a eso hacemos o tratamos de hacer aquí una comparativa para ver el balance de ingresos. O sea, qué tan eficiente es el gobierno federal para recaudar. Nosotros aquí vemos en la línea roja precisamente que son los ingresos que realmente, perdón, en la línea azul que son los ingresos que estima recaudar. Y lo que realmente recauda es lo que está en la línea roja. Entonces vemos que tenemos un gobierno federal precisamente muy deficiente en su recaudación. O sea, no nada más los estados y los municipios, el gobierno federal contempla en su ley de ingresos una recaudación X para este año asciende a 6 billones de pesos, ¿sí? Para el 2020, arribita de 6 billones de pesos, y
esos recursos que no obtiene porque su estimación de ingresos está en 6 billones, pero realmente su recaudación está por abajo casi 2 billones de pesos. Esos 2 billones de pesos, obviamente, a la hora de ver el balance, están obviamente por abajo de lo que ellos estimaron recaudar. Y el gobierno federal, aquí en estas cifras que son obviamente de la Secretaría de Hacienda, nos encontramos que al no obtener la recaudación que ellos estimaron, pero sí hacer el gasto, lo van a sacar de algún lado. Y ese gasto precisamente lo obtienen y lo sacan habitualmente de lo que es la deuda. En este sentido, ¿sí se ve también ahí o no? Ahí está. En este sentido, tenemos en la siguiente gráfica que hacemos qué tan eficiente es el ejercicio del gasto también en México. Y vemos también en retrospectiva desde el 2006 que habitualmente el gasto estimado es rebasado por el gasto ejercido, ¿sí? Este año 2019 fue un poco menos de lo que realmente se ejerció. Por eso, obviamente, el presidente presumió mucho que había una política de austeridad. Y sí, efectivamente, gastó menos, pero eso no quiere decir que inclusive con los recursos que el propio gobierno federal obtuvo de sus ingresos con base a la ley de ingresos, que son a través de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos, haya sido eficiente para poder obtener los recursos suficientes para poder solventar el gasto que se programó. Acuérdense, la ley de ingresos y el PEF, que es el presupuesto de egresos de la Federación, en cuanto a sus rubros, uno, de obtención de ingresos totales, que es la ley de ingresos, y el otro, el PEF, en cuestión de su gasto total que estima para el ejercicio fiscal, deben de ser exactamente iguales. En este sentido, lo que tenemos es que el gobierno federal, en el caso del 2019, tiene un desfase de cerca de, en el 2019 tiene un desfase de gasto de cerca de, viene siendo 2 billones de pesos. Entonces, eso no quiere decir que si estamos hablando para el 2019, exactamente para el 2019, eso quiere decir que aunque no haya recaudado lo que estimó recaudar para hacer el gasto, el dinero lo tuvo que obtener de algún otro lado. Y ese otro lado es precisamente el balance de gasto que vemos aquí, las líneas estas verdes, y eso no es otra cosa más que lo que se traduce en deuda. En ese sentido, cuando hacemos el análisis del balance de las finanzas públicas, nos encontramos precisamente que el recurso ese, ¿sí? Que tiene que ver con el balance de ingresos, con el balance de gasto, si nosotros sumamos esos dos, nos encontramos que tenemos un balance público deficitario y que llega casi precisamente para este año a 2 billones de pesos, ¿sí? Entonces es una cantidad impresionante. Aquí hay una gráfica que nos muestra precisamente el tema de dónde se obtiene el recurso ese que falta. Y no hay otra vía. O sea, se obtiene de deuda. Si bien se dijo, si nosotros vemos en perspectiva por la deuda con respecto al PIB, ha crecido enormemente en este país. Miren, si nosotros vemos el tema de la deuda de Calderón, en lo que viene siendo la línea verde, ¿sí? Nomás me voy a mover un poquito aquí. Me parece que no está aquí. Ahí aparece mejor. Perfectamente, Albertico. 1 minuto, por cierto. ¿Cómo? 1 minuto, Albertico. Sí, es el 2%, viene siendo cerca de 2 billones la deuda. Ahorita ya vamos en 12 o sea, arriba de 12 billones de pesos de deuda, ¿sí? El que se diga que bueno, nosotros tenemos que las proyecciones del PIB para 2020 es, precisamente para esto, es de -8, pero el crecimiento para el año que entra es de 4.6%. El que baje
en términos con respecto al PIB, supuestamente la deuda en términos nominales, hay una deuda estimada para este ejercicio fiscal que se está proyectando para el 2021 de cerca de 800,000 millones de pesos. Y bueno, finalmente aquí hago una comparativa nada más de la suma que viene siendo de la deuda del sector público, lo que es la interna y la externa. Y nada más aquí vemos en concreto que mientras que la deuda externa tiende a bajar, la deuda interna tiende a subir y es parte de la política propuesta por el presidente a través de los CETES que va a poner en circulación a partir de enero del año que entra. Gracias, maestro Albertico. Interesante análisis que nos da una perspectiva de contexto dentro del cual surge la reforma para el próximo año. Maestra Evangelina, a tu orden cuando tú digas. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Voy a comenzar voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación de este tema. Yo les voy a hablar del gasto público. Este es mi tema. No sé si se puede ver en pantalla. Está viéndose perfecto, Evangelina. Okay, muchas gracias, doctor. Yo me tomé la libertad de tocar el tema del gasto público, pero más específicamente tocar uno de los temas que ahorita son polémica en cuanto al gasto federalizado. Ya ustedes escucharon al gobernador por la mañana que dio su postura acerca de la afectación de los ingresos federalizados. Y por otro lado, los fideicomisos públicos, que también es otro tema que está ahorita pues en polémica a nivel nacional y que básicamente está relacionado con el tema de la austeridad y que hay algunos puntos que sí me gustaría rescatar, pero me gustaría iniciar con esta pequeña tablita para poder explicar de dónde, cuál es la razón de por qué se están dando estos recortes presupuestales, que bueno, es un ejemplo en el caso del gasto federalizado y el gasto de los fideicomisos públicos. Hay más recortes de gasto, pero creo que estos dos son los que más polémica han generado a nivel nacional. Esta tablita muestra la inversión en infraestructura que está proyectándose en el presupuesto de egresos de 2021. ¿Qué me interesa destacar aquí? Las dos líneas de datos que se encuentran en amarillo nos hablan de los dos grandes sectores en los que se está enfocando este gobierno en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Básicamente es el sector de comunicaciones y transportes y el sector de energía. ¿Por qué quiero resaltar estos dos sectores? Si ustedes observan el porcentaje que está otorgando de inversión en infraestructura para estos dos sectores, abarca aproximadamente el 89% del total de la inversión, del cual si ustedes ven ese cuadrito de color naranja que tiene el 51.4, significa que nada más Pemex está absorbiendo este valor, más del 50% del presupuesto que va para infraestructura, para la construcción y rehabilitación de refinerías. Ojo, esta inversión no incluye el rescate financiero de las empresas productivas de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, solamente es la inversión en infraestructura. Otro aspecto en el caso de comunicaciones y transportes es que de los 170,000 millones de pesos que se pretende destinar a este sector, prácticamente el 81% de su gasto, y aquí sí quiero detenerme un poquito, el 81% de su gasto va proyectado o va orientado para un gran proyecto que se está dando, que ya tiene años, que se estaba diseñando, pero parece que a partir de este presupuesto se comienza a aterrizar, que es el llamado Proyecto Regional de Sur de México del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué abarca? Muchos hablaban de que el megaproyecto es el Tren Maya. No, es una parte de este objetivo que tiene el gobierno federal de incentivar la economía del país, pero a través del sur de México. Es un megaproyecto que abarca tanto el Tren Maya como lo que le llaman el tren transísmico, que les voy a mostrar, bueno, de 36% de la inversión que se pretende dar en esta región, se pretende que sea de origen privado y vía financiamiento público, vía deuda. Este es el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Abarca todo lo que es el Istmo y toda la región que abarca el Tren Maya, es decir, se pretende conectar dos trenes.
para dar no solamente movimiento de personas, que es el Tren Maya, sino el movimiento de mercancías y toda la zona petrolera que se encuentra en esa región. ¿Qué se quiere hacer? Una ruta alterna al Canal de Panamá. Es un corredor industrial que se quiere que abarque la ruta de la costa este de Estados Unidos hacia el continente asiático. En el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año se habla de una asignación inicial de 36,000 millones de pesos para solamente alcanzar el 45% del avance total de obras. Es decir, en este proyecto se pretende que cueste más de 80,000 millones de pesos. ¿Por qué hago énfasis en este proyecto? Bueno, pues porque esa es la razón de por qué el presidente está comenzando a realizar recortes al gasto público. Y uno de los más afectados para el próximo año parece que van a ser los estados y municipios, ya que en el presupuesto, en el proyecto, porque todavía no se aprueba, se aprueba, su fecha límite de aprobación es el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados. Si ustedes observan esta tablita, son todas las áreas de donde reciben recursos los estados y municipios, es decir, no solamente reciben del ramo 28 y del 33, sino que también está el ramo 23, y también se dan convenios por los que obtienen recursos estos gobiernos locales. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos presentan recortes presupuestales. En total estamos hablando de una caída de transferencias federales a los estados y municipios de 5.5% del total de su gasto federalizado. Bien, ahora quiero hablar un poquito de la política de austeridad que va en relación a la extinción de los 109 fondos y fideicomisos. Esta no surgió de la nada, ni de la noche a la mañana, fue toda una estrategia que ya viene generándose desde tiempo atrás. El 2 de abril de este año, el presidente publicó un decreto en el que ordena la extinción de fondos y fideicomisos públicos que no tienen estructura orgánica. Un mes después, el partido político de Morena presenta una iniciativa para extinguir 44 fondos y fideicomisos. ¿Quién sabe por qué lo aumentaron a 109? No está muy clara cuál era la razón. De hecho, es una de las críticas. No hay argumentos sólidos. Lo único que mencionan ellos es que la extinción de estos 109 fondos y fideicomisos que ya se aprobaron abarca un manejo de recursos por el orden de 68,400 millones de pesos, y sus principales argumentos es que estos fondos y fideicomisos son ineficientes por el intermediarismo de recursos, hay facturación falsa y hay mucha opacidad. Que en realidad hay mucho de esto también es cierto, que bueno, este ya sería otro tema y en otros tiempos por la limitación de tiempo que tenemos. Pero sí, dentro de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación se refuerza esto. Vean cómo va dándose escalonado. Inicia con un decreto, después una iniciativa, y en esta iniciativa de la ley de ingresos de la Federación para el 2021, en su artículo 3º transitorio, establece que los ingresos estimados de las entidades que desaparecen van a ser absorbidos por las dependencias o entidades de origen. ¿Qué es lo que dice el secretario de Hacienda al respecto? Que este dinero ya no va a ser manejado a través de estas administraciones de recursos, sino que ya va a ser administrado a través del presupuesto de egresos de la Federación directamente. Yo aquí veo dos implicaciones si la Federación los maneja de manera directa. Uno, el Ejecutivo, a través del artículo 58, tiene la facultad para poder realizar adecuaciones presupuestarias hasta en un 5% del presupuesto. Quiere decir que pues prácticamente regresar ese dinero a la Federación le otorga un poder discrecional hasta en ese 5% y más allá, porque dentro de su párrafo segundo dice, cuando las adecuaciones presupuestarias presenten en su conjunto por una sola vez una variación mayor al 5%, simplemente tiene que informarlo a través de los informes trimestrales y no pasa nada. Aquí podemos ver esa discrecionalidad del gasto, pero esta parte es la que más me preocupa. La segunda implicación, y con esto quiero terminar. El año pasado, el 19 de noviembre, el Ejecutivo aprobó una reforma al artículo 61 en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿En qué consiste esta reforma? Este artículo dice a qué se van a dedicar los ahorros que se den por la Ley de Austeridad republicana. Y este artículo decía, si se fijan en la parte de abajo donde están las negritas, dice que esos recursos ahorrados los puede disponer el Ejecutivo Federal
para los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la reforma que agregó es lo que está subrayado, o al destino que por decreto determine el titular. ¿Qué significa? Que tanto los ahorros por la vía del gasto federalizado o extinción de fideicomisos o como le quieran llamar, todos los fondos que considere, que recortes presupuestales que considere, van a esta bolsa y el presidente va por simple decreto, puede decidir a dónde se va a orientar ese gasto. Esa es la preocupación del sector privado y de los informes, y de los gobiernos locales, que no saben, que no hay reglas claras para la distribución de estos dineros. Con esto quiero terminar esta presentación. Muchas gracias. Profesor Iram, creo que tienes el mute en tu micrófono. Perdón, gracias Ricardo. Yo hable y hable y hable. No te Decía yo preocupes. que excelente con Angelina, que ni siquiera tuve que marcar el tiempo, pero Ricardo sí me marcó que estaba apagado mi micrófono. Y decía yo que excelente por muchas razones, porque nos permite entender sobre todo el enlace de eventos, de situaciones en las que se explican realidades que no fueron ocurriendo al azar, sino como un enlace de situaciones previas y en un contexto en el que la ejecución del gasto sin duda pues estará siendo seguido de manera muy detenida, como bien lo apunta la maestra Angelina, por finalmente un sector privado que reclamaba esos recursos también para ellos, ¿no? Y para la reactivación económica con motivo de la pandemia. En ese contexto viene la reforma, Ricardo, en materia de impuesto a la renta. Por favor, ¿qué nos puedes contar de manera sucinta para el próximo año? ¿Qué viene en materia de impuesto a la renta? Muchas gracias, profesor Iram. Pues la verdad es que les agradezco esta oportunidad de poder participar en el foro. La realidad es que pues no hay incrementos a los impuestos técnicamente. Evidentemente sí hay ciertos ajustes que son importantes para diversos contribuyentes. Gran parte de estos ajustes se enfocan mucho a los que son contribuyentes, más bien, que son no contribuyentes del título 3, y entre otros ciertos ajustes que impacta también incluso a los empresarios que son pequeños empresarios, pero que están enfocados al área digital, ¿no? Pero vamos dando comienzo un poco a los cambios que vienen. Y bueno, uno de ellos es la inclusión de organismos cooperativos de integración y de representación de las cooperativas de ahorro y préstamo, las cuales se adicionan como parte de estos contribuyentes que pueden ser no sujetos de la ley sobre la renta. ¿Cuáles son estos? Pues las uniones, las federaciones, las confederaciones nacionales. Y bueno, se les da un poco de transparencia, ya que este tipo de organismos pues tienen el objetivo no de lucrar, sino de apoyar un poco a este tipo de contribuyentes. De igual forma, se está eliminando el programa Escuela Empresa. Es un programa que tiene ya más de 23 años. Bueno, este tipo de programas, no, al día de hoy no tenemos una empresa, una escuela empresa que esté registrada en el programa, por lo cual pues la autoridad está considerando conveniente, tanto el Ejecutivo como la Cámara de Diputados, el eliminarlo, ¿no? Como si fuera un contribuyente ahora ya del título 2. Otro punto importante es que algunos sujetos no contribuyentes, principalmente de las fracciones 11ª, 17, 19 y 20, ¿cuáles son? Investigaciones científicas, los que otorgaban becas a estudiantes, actividades de investigación o preservación de la flora y fauna silvestre, entre otras actividades para proteger el medio ambiente y el equilibrio ecológico, así como también pues aquellas que tenían actividades de reproducción de especies en protección y peligro o extinción de las mismas, pues ahora la autoridad les va a requerir que estén debidamente autorizadas. Y bueno, evidentemente en caso de que no lo estén, pues tendrán que ser ahora contribuyentes del título 2. Y recordemos un poco que este tipo de contribuyentes lo que genera es que no pagan impuestos sobre la renta y que tienen un objetivo primordial es como suplir un poco las actividades del gobierno y poder hacer distintas obras de carácter social. Evidentemente, ¿qué fue lo que sucedió?
el Ejecutivo lo mandó, que al 1 de enero, si no estaban parte con esta autorización, pues iban a ser ya título 2, pero lo que dice los diputados, espérame un poquito, vamos a aplicar unas normas transitorias y les dan de plazo hasta el 30 de junio para poder obtener esta autorización. Y bueno, les da un poco de oxígeno, ¿no?, a este tipo de contribuyentes para poder obtener dicha autorización. Ahora, el siguiente punto que yo creo que es muy importante para todas las donatarias es que al día de hoy, si yo realizaba erogaciones y no eran deducibles únicamente por la fracción segunda, en donde me establecía que tenía que tener un comprobante fiscal, pues podía no considerarse que era un remanente distribuible. Para este tipo de entidades, pues al no pagar impuestos sobre la renta, el remanente distribuible viene siendo parte como si fuera una utilidad fiscal por la cual se tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué cambio viene? Que ahora todas las donatarias autorizadas, y eso es un punto muy importante, van a tener que conservar y obtener un comprobante fiscal digital por todas las erogaciones que realicen. Y yo creo que ese es uno de los puntos más trascendentales. Otro cambio que también me sorprendió mucho es, bueno, el gobierno federal lo que está mencionando en su paquete económico es que cuando hizo él un análisis de los ingresos que tienen las donatarias autorizadas, se llevó con la sorpresa de que los donativos representaban alrededor de un 23% en comparación al 100% que obtienen este tipo de entidades. Y ellos marcaban muy bien ingresos con el objeto social un 11% e ingresos no relacionados al objeto social un 66%. Y aquí a lo mejor lo que se le está yendo un poco de contexto a la autoridad es que si bien es cierto yo tengo ingresos que no son parte de mi objeto social, la misma ley del impuesto a la renta me da la permisibilidad de poder obtener ingresos diferentes que no se van a considerar que son distintos a los fines para los que yo fui autorizado. ¿Y qué tipo de ingresos tengo? Pues bueno, enajenación de bienes de activos fijos, intereses, uso y goce de inmuebles, o incluso si yo tengo rendimientos de acciones u otros títulos de crédito en el público inversionista, pues estos pueden entrar dentro de ese margen sin considerarse fuera de mis ingresos, de mis actividades. Ellos hablan de ese famoso 10%, pero es muy importante comentar que esto se puede derivar, esa diferencia de este tipo de ingresos. Pero ¿qué es lo que quiere hacer la reforma? Ahora lo que la exposición de motivos quiere es que las donatarias autorizadas perderán su autorización cuando al más del 50% de los ingresos obtenidos provengan de actividades no relacionadas con su objeto social. Y si uno lee solamente la exposición de motivos, se podría asustar. Ya cuando uno lee la redacción de los artículos, habla principalmente que en el caso de personas a que se refiere el párrafo anterior, ¿y cuál es ese párrafo anterior? Son las autorizadas que tienen ese famoso margen del 10%, que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados, para recibir donativos, en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos, podrían perder la autorización correspondiente. Ese creo que es un punto muy importante, pero creo que la autoridad tendría que afinarlo un poco, porque la realidad es que al tener esta redacción, pues podrían formar parte de los mismos ingresos a los cuales estoy autorizado y que no me saldría para los fines de los cuales yo fui autorizado con el párrafo anterior. Pero bueno, es un punto que hay que tener muy cuidado de aquí al cierre con la Cámara de Senadores, porque puede ser un punto de partida para quitar algunas donatarias. Otro punto importante son las obligaciones para las donatarias. ¿Qué obligaciones tenemos o qué modificaciones? Bueno, principalmente en la fracción cuarta del artículo 82, pues deberán destinar sus activos al objeto social por el cual hayan sido autorizadas. Algunas lo que hacían era que una vez que obtenían la autorización, cambiaban su objeto social y entonces no caían en inconformidad. Ahora ya al especificar que deberán de ser destinados al objeto social por el cual fueron autorizados, le da un giro a la perspectiva. También la fracción quinta, lo que me dice es que en revocación o autorización de vigencia concluida y no se haya renovado en más de 12 meses, se deberá destinar la totalidad del patrimonio a otras entidades que tengan autorización y estas deberán emitir un CFDI. Anteriormente, lo que te decía esta disposición era que podrían seguir siendo utilizadas para su objeto social y después las que no se hubieran podido utilizar, pues se destinaban a este tipo de entidades autorizadas. Hoy en día te dice, pasaste ese rubro, ese plazo, ahora tienes que hacer la aportación de tu patrimonio. También otro punto es que las personas morales que hayan sido revocadas también caerán en la misma salvedad y también deberán de tributar en el título ahora 2. Anteriormente podían seguir tributando en el título 3 hasta en tanto no se dieran sus recursos.
Y bueno, ya la fracción sexta es mantener a disposición del público en general este tipo de información, ya que cuando yo perdía la autorización no había ninguna regla que me dispusiera que hubiera transparencia. Iba un poco enfocado a ese camino. Y bueno, otro punto importante es que agregaron las causales de revocación, que era lo que traían en la resolución miscelánea fiscal, ahora lo pasan a la disposición legal. Un punto nada más importante es que aquí en la ley, en la redacción de la ley, incluyeron que aquellos representantes legales, socios, integrantes del consejo directivo o administración, que hayan sido revocados su autorización por el tema anterior, que es el 69B cuarto párrafo, y que hayan formado parte dentro de los últimos 5 años, podrán también tener la revocación estas sociedades o asociaciones civiles. Y eso es muy importante porque en la resolución miscelánea fiscal solamente me hablaba de 1 año. Aquí lo están extendiendo a 5. Y bueno, finalmente, igual que en la disposición anterior, en la resolución miscelánea fiscal, aquellos que incumplan el artículo 80 también perderán, o más bien les revocarán esa solicitud y perderán definitivamente la posibilidad de volverse a subir al barco. Y bueno, la misma disposición te da un procedimiento para poder desvirtuar estas observaciones por parte de la autoridad. Y un punto adicional de las donatarias es la eliminación del proceso de certificación, principalmente Un porque minuto, maestro Ricardo. Perfecto, porque principalmente no hubo mucho de este tipo de contribuyentes. Otro punto importante, rapidísimo, es que aquellos que obtuvieron honorarios preponderantes de instalaciones de prestatario, honorarios de servicios, personas independientes o ingresos por actividades empresariales, van a poder tomar la opción de asimilados a salarios siempre y cuando no rebasen los 75 millones de pesos por el abuso de algunos contribuyentes que se estuvieron dando. Otro punto importantísimo antes de terminar, y ya casi en las últimas láminas, es que en la fracción 1, 2 y 3 del artículo 113A, que es para los contribuyentes de personas físicas que obtienen, enajenan bienes o prestan servicios a través de Internet, ¿qué es lo que sucede? Ahora les dan una tasa fija del 2.8%, del 5% y del 2.4%, pero lo gravoso de esto es que la autoridad se está yendo a un porcentaje igualitario para todos, con unos porcentajes muy altos. Por ejemplo, podría ser el de transporte de servicios de pasajeros, lo están llevando al 2.8, que equivale a obtener entre 5 y 15 mil pesos, cuando había muchos contribuyentes que estaban por debajo de este rango. Y bueno, también otro punto es que trasladan efectos de IVA de la suspensión temporal, que después lo platicará con mayor detalle mi compañera. Y el último punto es una mención que se hace respecto a las maquiladoras para que no tengan dudas respecto de que tendrán que promover el APA o en su caso hacer el cálculo del Safe Harbor. Gracias, maestro Ricardo. Ahora sí me estoy oyendo, no voy a estar yo también otra vez hablando acá solo. Y... ¿Sí me oigo, ¿verdad, Ricardo? Ay, totalmente. Preocupado. Pues nos presentas un escenario sin duda de desafíos informativos y controles hacia las donatarias principalmente, ¿verdad? Correcto. Sin duda las que ocupan más líneas de la reforma de impuesto a la renta, pero señalas puntos que seguramente, y lo vamos a tocar como parte de las preguntas de retroalimentación, apenas termino de exponer todo, si te parece, lo relativo a plataformas, ingresos pues que reciben las personas físicas que obtienen ingresos al respecto, así como también lo de bloqueo a las empresas que prestan servicios de señales de Internet. Pero precisamente pensando en el tema complementario y al respecto en materia de IVA, el maestro José Manuel nos va a exponer el tema al respecto. De hecho, bueno, tenía el grueso de la exposición, nos iba a explicar de manera magistral lo que representa sin duda lo relativo a la cuota en materia de IEPS, pero ándale, resulta que no pasó. ¿Qué nos cuentas al respecto, maestro José Manuel? Yo estoy aquí presentando tu material. Si está visualizándose, por favor, dime sí. Pero pues prende tu micrófono, José Manuel, y podemos escucharte con atención. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amable auditorio, que se dieron el tiempo para presenciar esta plática para analizar las reformas fiscales para el 2021. Quiero agradecer al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al Doctorado de Estudios Fiscales, a la Maestría de Estudios Fiscales y a la Maestría de Finanzas de la Universidad de Guadalajara, y al doctor Hiram Zambrano Brambila por la invitación a la participación en este evento. Asimismo, les mando un afectuoso saludo a todos los demás expositores. Veremos qué reformas se están proponiendo en materia del impuesto al valor agregado.
Dentro del capítulo tercero nos habla de la prestación de servicios. Viene una adición al artículo 15, que son las exenciones de las prestaciones de servicios. En la fracción 14 dice que los servicios profesionales de medicina, anteriormente nada más se refería a aquellos que los desarrollan como personas físicas o sociedades civiles. Se adiciona este párrafo también cuando es por conducto de sociedades de beneficencia privada autorizadas. Creo que es muy bueno, ya que existen muchas sociedades que se dedican al ramo de la salud y no fungían como personas físicas o sociedades civiles. Dentro del capítulo tercero bis, que nos habla de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, viene una derogación del segundo párrafo del artículo 18b, que habla de la intermediación entre terceros. Nos dice que los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, incluyendo los servicios de publicidad que les proporcionen. Hoy por hoy, la misma ley dice, no se aplicará lo dispuesto a esta fracción cuando se trate de servicios de intermediación que tenga por objeto la enajenación de bienes usados. Por consecuencia, al derogar este párrafo, ¿qué quiere decir? Que todos los que usemos plataformas para poder ofrecer la venta de un bien usado, pues va a generar el impuesto al valor agregado. Asimismo, dentro de las obligaciones de los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que prestan servicios digitales, se adicionan unas partes al artículo 18D y al artículo 18J. Se adiciona un tercer párrafo al 18D para relevarlos de ciertas obligaciones si efectúan una retención del 100% del impuesto. Asimismo, se adiciona un segundo párrafo en la fracción primera al artículo J, 18J, con efectos similares. Simplemente, si se publica el precio en la plataforma con la leyenda IVA incluido. Entonces, le quitan obligaciones siempre y cuando reúnan estos requisitos. También vienen bloqueos temporales de acceso a los servicios de Internet digital del prestador en los casos de incurrir en omisiones fiscales graves. ¿Qué quiere decir? Pues que si Facebook no está haciendo las retenciones o no está cumpliendo con las obligaciones, le van a suspender sus servicios digitales. Entonces, va a ser muy, muy gravoso. En materia del IEPS, como ya lo mencionó el doctor Irán, pues se pretendía establecer mecanismos de cuotas compensatorias aplicables a los combustibles automotrices. Sin embargo, toda esta parte no pasó. Dentro del Código Fiscal de la Manuel, si me permites, nada más poner el contexto ya, tenemos entonces IVA, IEPS y pasamos a Código Fiscal de la Federación. Comienzas tú a platicarnos de unos temas importantísimos sin duda al respecto, por favor. Muy bien, dentro del Código Fiscal de la Federación, si este año las reformas para el 2020 estábamos asustados de todas las facultades que le dieron a la autoridad y creíamos haberlo visto todo, pues cuidado con las reformas para el 21. ¿Qué pasa? Les dan más facultades a nuestras autoridades y vienen reformas como el artículo 40, se le adiciona la fracción tercera, que son las medidas de apremio de la autoridad cuando los contribuyentes obstaculizan el ejercicio de sus facultades. Mucho ojo aquí, porque en la fracción tercera se incluye a los terceros relacionados con el contribuyente. Ojo, ¿cuáles son esos terceros relacionados? Bueno, si yo tuve operaciones con un contribuyente que ya le están iniciando facultades y está obstaculizando, etcétera, y no está cumpliendo, bueno, a mí como tercero relacionado que tuve operaciones, voy a pasar a ser responsable solidario, ¿sí? Anteriormente se limitaba dentro del aseguramiento de bienes que solo al contribuyente responsable solidario le podían hacer este aseguramiento. Ahora se incluye a este otro tipo de contribuyentes, hasta por una tercera parte de las operaciones que haya efectuado con este contribuyente. Y por ahí en la exposición de motivos, señalan una jurisprudencia que fue publicada el 16 de marzo de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, que dice
que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente, los artículos 40, primer párrafo, fracción tercera, y 40A del Código Fiscal de la Federación, no vulneran el derecho a la seguridad jurídica. Entonces, hay que tener bastante cuidado con quienes hacemos operaciones. O pues, hacer un compliance y tener muchas reglas para poder demostrar que no tenemos nada que ver. Se adiciona también al 45 del Código Fiscal, dentro de las obligaciones de los visitados, el permitir el uso de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas y de video, grabadoras, teléfonos celulares u otros, que permitan recabar información que sirvan de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus actuaciones. Algo que se ha venido discutiendo bastante y ha sido muy criticado, tanto por la iniciativa privada, por la prensa, esta situación, que si bien es cierto que sirve de constancia para relatar los hechos, ¿sí? A lo mejor puede también existir un abuso y no sabemos lo constitucional o inconstitucional que puede ser. Para mi punto de vista, pues es algo inconstitucional, violando el artículo 16. Por ahí viene otra modificación al artículo 69C del mismo código, que es el capítulo segundo, que nos habla de los acuerdos conclusivos, donde se limitan los plazos para su presentación, así como los casos de improcedencia de la solicitud, como lo es en la devolución de impuestos, compulsas, cumplimiento de resoluciones, sentencias, o que se busca viciar u obstaculizar el procedimiento de fiscalización, o también aquellos que sean EFOS, considerados como EFOS. ¿Sí? Por ahí les dejé una frase de Séneca que dice: no hacemos las cosas porque son difíciles porque no nos atrevemos. Entonces hay que atrevernos, pero con responsabilidad, y el camino de la vida nos compensará. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, maestro José Manuel. Sin duda pones énfasis en un tema que está en este momento en medios, como lo es precisamente lo relacionado con el uso de tecnologías para grabar, tomar fotografías también, y las implicaciones que ello trae. Seguramente en los comentarios circulares que haremos a continuación podremos abundar al respecto. Pasamos ahora con la maestra Saraí. Si estás por ahí lista, maestra, es el micrófono todo tuyo. Buenas tardes. Primero que nada agradezco la oportunidad que el doctor Hiram me brindó para participar en esta mesa redonda. Agradezco a mis compañeros el apoyo y voy a empezar a compartir mi pantalla. Yo les voy a hablar algunas de las reformas que van a haber respecto del Código Fiscal de la Federación. Me parece muy interesante una adición que se agrega de la cancelación y restricción temporal de certificados de sello digital. En este caso, de dos fracciones del artículo 17H bis se van a anexar al artículo 17H. Esto en cuestión de fracción cuarta y décima. La fracción cuarta nos refiere a aquellos contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en tales comprobantes, por lo cual se encuentran definitivamente en el supuesto del 69 párrafo cuarto. Y de la fracción décima. En este nos refiere a quienes transmiten indebidamente las pérdidas fiscales. Considero que no debería de hacerse esta modificación, toda vez que, si bien es cierto, no vulnera nuestro derecho de audiencia porque tenemos nuestro proceso posterior para hacer la respectiva aclaración, y si bien es cierto lo hicieron por las empresas factureras, considero que la autoridad se fue a los extremos para, de manera definida e inmediata, hacer la cancelación. Continuando con el... No, decía, usted no puede compartir pantalla porque otra persona, porque están exponiendo, pues. Y es que el
Continúo. Respecto de la adición que se hace al artículo 17H bis, nos menciona que el límite temporal para presentar nuestra solicitud de aclaración sería de 40 días. En este caso lo considero irrelevante, o tal vez es algo que no se necesita tal cual, puesto que si los contribuyentes que se encuentran en este artículo, creo que somos los más urgidos porque se nos levante esta suspensión de nuestro certificado para presentar de manera inmediata nuestra solicitud de aclaración, y puesto que al día siguiente el procedimiento lo marca, nos vuelvan a dejar utilizarla hasta en tanto no se resuelva dicha solicitud. Hay otra adición en cuanto al artículo 17H, en el cual nos menciona que planean ampliar el término que tiene la autoridad para resolver esta aclaración de 3 días a 10 días. En este caso, tal vez sí lo consideraría un poco más factible, porque estamos hablando de que nos están cancelando nuestro sello digital y nosotros tenemos que presentar algunas pruebas, incluso bastantes pruebas. Si esto la autoridad lo utiliza con el fin de ver de manera exhaustiva nuestras pruebas para que podamos salir de esta problemática, lo considero viable. Pasando al punto de la reforma en cuanto a devoluciones de saldo a favor, tengo 3 puntos aquí importantes que mencionar. En este caso, hay una adición al artículo 22, en el que nos menciona que si nos encontramos en el supuesto de contribuyentes no localizados, la autoridad tiene derecho de tener por no presentada nuestra solicitud de devolución. Considero que este supuesto en específico hay que regularlo un poco más en cuanto a los visitadores, por el razonamiento en cuanto a que los visitadores a veces incluso llegan a tomar foto, no preguntan, llegan nada más al lobby o con los guardias a preguntar si existe esa empresa, y si esa persona no la conoce, ya nos ponen el supuesto de no localizados. Entonces considero que ahí sí es una afectación al contribuyente, puesto que si nos la tienen por no presentada, esto no va a interrumpir nuestro término de prescripción, entonces sí nos trae consecuencias respecto a nuestra solicitud. Otro punto importante sería respecto al artículo 22D, la fracción cuarta, en la que lo reforman en el sentido de que si existen varias solicitudes de devolución provenientes del mismo contribuyente y de la misma contribución, la autoridad tiene la facultad para decidir si quiere realizar un solo ejercicio de facultades para todas estas solicitudes de devolución, o bien hacer uno por cada una de ellas. Pero aquí va el detalle, que solamente va a ser una resolución en conjunto. Esto sí me parece favorable a nosotros, puesto que solamente va a haber una sola resolución para poder impugnarla en dado caso que no sea a nuestro favor, ya sea por recurso de revocación o a través del juicio contencioso administrativo. Y por último, está la modificación del plazo para emitir la resolución en la fracción sexta del mismo artículo antes mencionado, en la que nos comentan que el plazo se va a duplicar de 10 a 20 días. En este caso me parece excesivo. Creo que no hay necesidad de ampliar demasiado este término, y menos porque la mayor parte de las ocasiones no lo niegan o es total o parcialmente. Entonces, siempre nos tenemos que ir a agotar otro medio de defensa. Entonces, considero que esto sería dilación al proceso, contrario a lo que la reforma fiscal nos menciona. Y por último, pero no menos importante, me parece destacar esto que es sencillo pero interesante en cuanto a la reforma del Registro Federal de Contribuyentes, que si bien es cierto nuestro artículo 27, apartado B, fracción segunda, tenemos como obligación los contribuyentes de proporcionar nuestro correo electrónico y nuestro número telefónico, aparte de nuestros datos más esenciales como la dirección. Ahora planean
hacer que lo tengamos actualizado y que sea un solo correo electrónico y número telefónico. Esto me parece correcto para que tengamos una mejor comunicación, puesto que ahorita planean en esta reforma tener un poco más de interacción con nosotros en cuanto a beneficios que podamos tener con el Servicio de Administración Tributaria. Eso sería todo por mi parte. Agradezco al público en general por su atención. Gracias, maestra Mariana. Muy asertivos tus comentarios y puntos de vista, sobre todo enlazando la comunicación fisco-contribuyente. Esto es, entender que esa comunicación no siempre se da pues en los términos esperados, y ampliar los plazos parece un regalo para retrasar también las respuestas convenientes, ¿no? Pero, sin duda, ahorita en la comunicación circular que tendremos, creo que podremos ampliar más al respecto. A continuación, un servidor me permitirá exponer, por último, otro entramado relacionado precisamente con el que parece ser, y de hecho es, el grueso del paquete de reformas para el próximo año, lo relacionado con facultades de comprobación y aspectos del Código Fiscal de la Federación. Dicho así, en el comentario final, pues, de las disposiciones que, en opinión aquí de un servidor, tienen aspectos dignos de traer la atención, sería el que también ha generado controversia en el medio profesional y en algunos contribuyentes. Fíjense que mucho ayuda, al menos así lo he podido advertir, no solo en esta ocasión, sino también en distintas reformas de años anteriores. Entender la reforma no solo a partir de cómo está escrita, sino también a partir de lo que se quería decir en ella. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, uno ve la última, el último párrafo del 5A de Código Fiscal de la Federación, que de por sí este año es nuevo, y trajo la atención de muchos al hablar de razón de negocios y decir, sí, ya se acabó todo lo relacionado con la posibilidad de realizar el negocio que mejor me convenga, y ahora la autoridad fiscal va a calificar negocios. Pues realmente no ha sido así, y no estoy seguro que vaya a ser por ahí el sentido útil de la reforma vigente de este año, sino que en el siguiente año incluso se adiciona ese párrafo que en la columna del año 2021 refiere precisamente la posibilidad de decir y limitar contribuyente. Si acaso la razón de negocios como consideración para eliminar el efecto fiscal que le has dado a tus comprobantes fiscales no es satisfactorio en términos de una facultad de comprobación que desarrollemos para revisar precisamente que estés cumpliendo con este concepto, no te preocupes. De hecho, la disposición en 2020 hacía mención que no había consecuencia en materia penal. Ahora no es que vaya a haber materia penal adicional a la negativa, a la razón de negocios que le expliques a la autoridad fiscal. En realidad creo que viene a aclararlo. Y cuando ve uno la exposición de motivos, de hecho, es confuso en este punto. Pareciera que no solo te van a quitar la razón de negocio, sino también te van a iniciar acciones penales. Pero la verdad es que no dice así. De hecho, la norma, como aparece en la columna de 2021, dice sin perjuicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que hubiere. En realidad, creo que viene a aclarar este último párrafo del 5A de Código de la Federación, que si acaso hubo un beneficio fiscal únicamente por el beneficio fiscal en sí mismo, es decir, que no hay razón de negocios en la operación, y eso genera un detrimento a las finanzas públicas y se reúnen los requisitos del tipo penal de defraudación fiscal, van por separado. Eso es lo que, en mi opinión, viene a aclarar aquí esta disposición. Hay un quinto párrafo novedoso para el próximo año 2021, en el 14B, que tiene que ver con también algo que ha generado controversia en el sector empresarial. Oye, ¿qué pasa ahora en la decisión? Si acaso surgen cuentas contables que no estaban en la empresa escindente. Bueno, pues el Código Fiscal de la Federación se armoniza y modifica para decir de entrada, si en la escisión resulta que como consecuencia de esa operación surgen, sin importar el nombre que le pongas, o un importe que no tenías o que no estaba claro en la escindente, en la escindida surgen estos nuevos conceptos, bueno, pues sencillamente habrá enajenación, ¿verdad? O sea, no te voy a dar el beneficio de la escisión si acaso lo estás utilizando como un mecanismo para ocultar beneficios que de hecho antes no tenías. Que la escisión sirva para un negocio que efectivamente convenga a la operación mercantil de la empresa, pero que no sea para ocultar o crear incluso
figuras jurídicas o de apariencia fiscal únicamente con beneficios de ocultamiento de rentas. Es básicamente la disposición que establece. ¿Dónde está lo que hay que tomar precaución? Bueno, pues que evidentemente habrá que pensar, junto con los asesores fiscales, que cuenta contable que está en la escindente, cuentas que deben estar en la escindida, que no haya recategorizaciones, que a lo mejor pues en la buena onda o en la buena intención de la escindida se pretenden establecer, pero que en la realidad puede generar pues que el beneficio fiscal de no enajenación se diluya. Nuevas disposiciones en materia de responsabilidad solidaria. De entrada, si eres un residente de México con una parte de relación al extranjero, la fracción 29 del artículo 26 de Código dice felicidades, te toca a ti ser responsable solidario por las contribuciones de aquel con el que tienes una parte de relación al extranjero. Pero la parte que llama mucho la atención también tiene que ver con la fracción 12ª de ese artículo 26. Precisamente lo que tiene que ver aquí con la escisión de lo que estamos hablando. Si al crearse precisamente la escindida surgen nuevas cuentas contables que no existían, bueno, olvídate de que tu responsabilidad se limita al monto de capital que te transmitieron. Ese límite desaparece. O sea, escindidas ya no tendrán el beneficio de la no causación por enajenación, sino que además la responsabilidad solidaria que de ahí se siga también será tuya. Tenerlo en cuenta, pues. Por su parte, este punto que ha dado también temas a comentar. 33, fracción primera, inciso I de Código Fiscal de la Federación. Recordar que el artículo 33 hace mención a las obligaciones en materia de información que la autoridad fiscal tiene para con los contribuyentes. Bueno, pues a partir de 2021, así como da a conocer reglas de resolución miscelánea fiscal, criterios normativos y los criterios no vinculativos, por poner los más comunes, también va a dar a conocer en adelante, dice en forma periódica, para contribuyentes de impuesto a la renta, importante esto, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos. ¿Para qué? Para conocer el monto de la contraprestación o los márgenes de utilidad. Llama la atención porque creo que es la forma en que la autoridad fiscal nos va a estar diciendo a los contribuyentes, a ver, yo voy a publicar cuánto espero recaudar normalmente de contribuyentes que se dedican a lo mismo que tú. Te voy a explicar de manera general información que tiene que ver con los márgenes de utilidad para empresas que están en el mismo sector que tú. ¿Cuál es lo que al fin y al cabo, después de todo un ejercicio, terminan pagando como porcentaje de sus utilidades? ¿Para qué nos van a decir esto? Para informarnos también de manera preventiva, porque si no estás en esos supuestos, creo que ya sabes que te puedo revisar diferencias. De hecho, es información que tiene la autoridad fiscal. Que la vaya a compartir resulta interesante. ¿Para qué la va a utilizar? Pues resulta preocupante. Interesante en el tema de revisión de nosotros como asesores fiscales. Lleva a cabo una aclaración de dónde se va a llevar a cabo la revisión de nosotros como asesores fiscales. Y dice, bueno, donde preste servicios. Agrega ahí incluso conceptos relacionados con oficinas, bodegas, almacenes, o donde se realicen, dice, a partir del siguiente año, actividades administrativas en relación a lo mismo. ¿Por qué es importante o interesante todo esto? Dice, o donde preste sus servicios de asesoría el asesor fiscal. Porque ahora con la pandemia, no sé ustedes, pero pues a mí se me ha tocado y he cumplido la mayoría del tiempo, ¿verdad? Decir que siempre ha sido una exageración, pero la mayoría del tiempo he estado en casa o aquí en oficina. ¿Cuál es mi punto? Que en realidad si me van a ir a revisar en el ejercicio de mis atribuciones o facultades o actividades como prestador de servicios en materia de impuesto, si me van a revisar donde presto servicios, ¿dónde me van a revisar entonces? ¿En mi oficina o en mi casa? Y si, como muchos emprendedores aquí en Guadalajara, están prestando servicios en Starbucks, porque los Starbucks están llenísimos, ¿eh? O las flores de Córdoba, digo, por hacer más allá de comercial, poner ejemplos, donde pues ya uno llega y está ocupado desde las 7 y el Wi-Fi pues baja la velocidad y dice, pues ¿qué pasa? No, pues está todo el mundo conectado. Bueno, ¿dónde los van a ir a revisar? Ahí junto con un café en la mano, será interesante ver qué pasa. Interesante también lo que le va a pasar a los contadores públicos certificados. No es que los quiera asustar, asustados ya están. Desde hace años los han revisado de manera agresiva, creo yo, por decirlo en términos inmediatos y de manera de ejemplo. Según me han contado, cuando revisan sus papeles de trabajo para efectos de un dictamen, para efectos fiscales,
suelen ser cuestionados como si fuera aquello una película de espías, ¿no? ¿Y usted por qué hizo esto y por qué hizo aquello? Y, ay, déjeme respirar, no te vas a mover de aquí. Y creo que llegan a pasar ahí 6, 7, 8 horas, 9, me dijo una vez un camarada. 9 horas, en donde sin estar asesorados con un abogado, los hacen caer incluso hasta en contradicciones y a firmar documentos que al final ya ni saben, ¿no? Entonces, si eso no tenía regulación, ahora ya tendrá justificación. En adelante, a partir de 2021, estos contadores públicos certificados, contadoras pues también, tendrán la obligación de comparecer, dice, a fin de realizar aclaraciones. El problema sigue siendo el mismo, no dice cómo son esas aclaraciones. La realidad es que es a través de este tipo de instrumentos, pues agresivos, por decirlo menos, ¿no? Importante también que la opinión del órgano colegiado que existe en el 5º A de Código Fiscal de la Federación para ver la razón de negocios, que realmente exista. Recuerden que se activa durante el trámite de la facultad de comprobación. Les dije yo hace unos minutos, ver la exposición de motivos es muy importante, porque al final no siempre queda lo que el legislador pretende. Si ustedes checan la exposición de motivos del 53B, último párrafo, lo que querían era limitar la duración de las revisiones en materia de comercio exterior, revisiones electrónicas, a solo 6 meses. Así es la exposición de motivos. Pero ¿sabes qué? Se cargaron la fracción séptima del 46A, que habla de la suspensión con motivo de consultar al órgano colegiado la revisión de la razón de negocios. En palabras concretas, si te van a revisar o realizar una revisión electrónica y piden consulta al órgano colegiado, no se suspende la revisión, lo cual puede generar nulidades lisas y llanas, estoy seguro. Y por último, el 69 bis, tercer párrafo, que habla de la transmisión de pérdidas. Creo que viene a aclarar también, viene a aclarar que si el contribuyente al final del día es cuestionado por la transmisión de una pérdida fiscal, bueno, pues debe realizar las manifestaciones que tiendan a explicar la finalidad de esa transmisión de pérdidas. No lo decía, en mi opinión solamente viene a aclararlo, no es que no lo pudieras decir, pero bueno, va a ser interesante ahí, porque la autoridad fiscal bajo qué parámetros va a considerar que la transmisión del derecho a la disminución de pérdidas fiscales tuvo como objeto preponderante el desarrollo de la actividad o no. Digo, va a ser importante y los litigios van a abundar en ese punto. Pues hemos terminado en este primer punto. Les agradezco muchísimo el respeto a los 10 minutos, creo que nos permite llegar con bastante tiempo a la parte más útil de nuestra charla, el diálogo circular, las preguntas y respuestas. Si me permiten, y más allá de buscar poner en aprietos a nadie, pues más bien es conocer un poco más de temas que por la razón de tiempo quedaron a lo mejor cortos. Albertico, tú por ejemplo nos hablabas de cuestiones acerca del monto de la deuda, que sin duda en los históricos que perfectamente nos has mostrado, pareciera que el discurso del ahorro no ha tenido el efecto deseado. A lo mejor si se considera que al fin y al cabo hay unas cantidades ahí que la única manera de explicarlo es deuda, dices tú. Pero, ¿qué tanto va a impactar en la recaudación o tu opinión en esas proyecciones ese aumento de deuda o no? Porque también puede ser un aumento nominal, pero no necesariamente con el efecto de la inflación sea necesariamente superior al que tradicionalmente ha ocurrido. En fin, el valor de la deuda como parte indexada y como parte proporcional del PIB, porque creo recordar ahí en tu presentación ponías que aumentaba mucho este año pero bajaba el otro, que creo que tiene que ver precisamente al achicamiento del PIB, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero que al final pues se va a recuperar y no es que vaya a bajar exorbitantemente la deuda, sino que va a venir este ajuste. En esos términos, Albertico, la deuda para ti, el aumento previsible que has perfectamente delimitado, ¿qué opinión te merece adicional? Bueno, malo, puede ser mejor. ¿Qué instrumentos tú sugerirías? ¿Qué opiniones te merece adicionales, Albertico? Primero, dos cosas deben quedar muy claras. Tenemos un gobierno federal ineficiente para recaudar y gastalón, porque lo que proyecta en el gasto, si nosotros vemos el histórico que mencionábamos, gasta más de lo que inclusive presupuesta. Entonces, y ni siquiera los ingresos que prevé obtener, los obtiene. Esas diferencias obviamente se van a deuda. Aquí la cuestión es básica. Sí, efectivamente, si hacemos el comparativo de la deuda con respecto al PIB, como porcentaje del PIB, pues sí baja, tiene una caída.
Y esa caída es la que presume precisamente el presidente y el propio secretario de Hacienda en su momento. Pero si lo vemos en términos nominales, obviamente esta sube. Entonces, el país se va a endeudar cerca, y así está proyectado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, cerca de 2 billones de pesos para el ejercicio fiscal del año que entra. Entonces, eso es lo que ellos están considerando. ¿Por qué? Pues porque además ellos consideran una baja importante, ¿sí?, en varios rubros, entre ellos una pérdida recaudatoria por estos y otros conceptos de cerca de 659,384 pesos. Entre ellos tiene que ver por los estímulos fiscales que se le dan a la región fronteriza. Entonces, la deuda definitivamente es perjudicial. La deuda es perjudicial porque no se ve que haya una disciplina del gasto ni tampoco una eficiencia en cuanto a la contribución que debe de tener la federación. Eso es fundamental. Y la otra, lo más grave, que con esto creo que redondeamos el tema, lo más grave es que tanto se habla de la política liberal, la política neoliberal, que cuando hay beneficios realmente no se permean hacia el pueblo. Un ejemplo muy claro, el caso de las gasolinas. En el propio documento de la Ley de Ingresos se manifiesta ahí que si hay una baja de las gasolinas, ¿sí?, el gobierno federal no va a bajar el precio, lo va a mantener. Eso entonces, no pasó, Albertico, es lo del IEPS, es lo de la cuota del IEPS que el maestro José Manuel comentaba que no pasó. Esa era la intención. Esa era la intención. Entonces, en el caso concreto de la deuda es que efectivamente la deuda afecta de manera importante a las arcas de la federación y obviamente a los estados y municipios, porque no nada más es un recurso que tiene que pagarse y que es a través del costo de la deuda, que los intereses en el mismo año, sino que se comprometen los pagos en los años subsecuentes. Importante el tema porque pues finalmente el diseño de las finanzas públicas mexicanas y de todo el planeta dependen de esas cargas financieras, ¿no? Y siempre ha generado discusiones en el doctorado. Doctora, que tuvimos también ahí en el gusto pues de ser parte del claustro de profesores del doctorado, Carmenora Ampudia. Algunas yo comenté algo así, yo decía, es que la deuda está mal, y dice, no, no necesariamente, o sea, ella me trajo al orden, me dijo, no, es que todos los países del mundo tienen deuda. Ahora, donde está lo bueno o lo malo es para qué se usa la deuda y el costo financiero de la deuda. Ese es un análisis cualitativo interesante. ¿Qué opinas al respecto? Digo, porque finalmente deuda hay y va a haber y debe haber. El análisis de la calidad de la deuda genera para ti, porque entiendo que no serían una deuda inmediata, de hecho, la información de la Secretaría de Hacienda es que se han ido aplazando los plazos y se ha ido abaratando el costo de la deuda. ¿Qué opinión te merece? ¿Sigo yo? Sí, no, digo ya para... pues. Claro, el tema, ¿no? Lo que pasa que, a ver, doctor, aquí primero se tiene que ver también de dónde se va a sustraer la deuda. Hay deuda interna y deuda externa. A través de hace ya 15 años, el compromiso de deuda para poder cumplir los pagos de propósito de política económica de gasto del gobierno federal se ha revertido. Lo que anteriormente era un incremento de la deuda externa y que obviamente era en dólares, hoy se ha optado por tener una política pública de endeudamiento a través del sector interno y básicamente a través de la emisión de los certificados de la Tesorería de la Federación. Entonces, eso, bueno, de una u otra manera, ¿qué está haciendo este gobierno, el actual gobierno? Nada más está siguiendo lo que ya se venía haciendo, ¿sí? Emitir precisamente certificados de la Tesorería de la Federación para que la deuda sea interna, y eso es bueno. ¿Por qué? Bueno, no la deuda, sino es mejor que pedir al exterior, porque el tipo de cambio, que es lo que pasó precisamente con la caída esa que vimos del PIB, se desploma precisamente porque pues el tipo de cambio no fue favorable para México. Entonces, la deuda interna en cuanto a la política que se pretende seguir es buena. Lo que no es congruente, y obviamente esto sí es también para ahora sí que un buscapié para los abogados, ¿qué está pasando?
qué está pasando con aquellas proyecciones que hicieron tantos inversionistas con el discurso del actual presidente de México, donde dijo que no iba a haber endeudamiento en este país, que no iba a haber, obviamente, cierta desestabilidad, y que la gente que creyó de una u otra manera en la política pública que él planteó desde el inicio, pues hoy no se está dando. Entonces, los escenarios para los inversionistas cambian. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de la deuda? A ver, es muy claro, y esto todos los economistas lo sabemos aquí en todas partes del mundo. Se va a dar el efecto, precisamente, el crowding out, como lo conocemos en la economía. ¿Qué va a haber? Pues va a haber un desplazamiento de la inversión privada hacia, obviamente, por esa emisión de CETES que va a hacer el gobierno federal. Entonces, el dinero, en lugar de estar produciendo, ¿sí?, o meterlo a la actividad productiva, pues va a entrar porque el riesgo para los inversionistas les es más favorable, hay menos riesgos y va a haber una tasa de interés que va a ser garantizada para ellos. Entonces, eso es lo que nos vislumbra en el corto plazo, en el 21, si se está estimando un crecimiento del 4.5%, entonces puede decir que ni siquiera a ese lleguemos, que realmente lo que deberíamos de crecer es lo que dejamos de crecer. Y si vemos los históricos del PIB, deberíamos de crecer alrededor del 7.5. El gobierno federal ya está estimando que vamos a crecer al 4.5 y también los organismos internacionales. ¿Por qué? Por la falta de una política pública económica acertada, precisamente por todos estos problemas que se están diseñando. Difícil el panorama, considerando también difícil el tema de la pandemia, ¿no? Digo, no hay un manual que nos diga, mire usted, gobierno del mundo. Sí, pero sin duda importantes y fantásticos. Gracias, tus comentarios. Angelina, tú tocaste un tema muy interesante, el tema, y obviamente que está en todos los medios especializados y en los de interés, pues finalmente en las decisiones actuales del gobierno federal, el tema de los fideicomisos. Tu lectura acerca de la utilidad de inversión que viene, sin duda nos abre el panorama sobre este tema. Pero en tu particular punto de vista, sí o no fue, más que acertada, completa la decisión del fideicomiso de los fideicomisos en su extinción. Porque ciertamente por algo existían. Vamos a pensar en términos objetivos y útiles, ¿no? En términos objetivos y útiles tienen una función específica. ¿Esa función específica se pierde? ¿Ese gasto se pierde? ¿Qué nos puedes aportar además ahí, Angelina? Sí, doctor. De hecho, que a lo mejor es el mayor temor de algunas personas, ¿no? O sea, es que se acabó, ya no, los deportistas ya no van a tener que comer, que es la parte de unos reclamos, ¿no? Creo que también se acabó toda la ciencia y tecnología, saquen sus piedras, sus hachas, sus Onix, y volvamos a las épocas en las que pues, nos entendíamos agarrotados. Pero ¿tú qué dirías para aplacar la sed de comentarios alrededor del tema de los fideicomisos? Creo, doctor, que esta parte de los fideicomisos ya entró en un terreno de polémica en el ámbito político. No es así de grave como se está diciendo en los medios. El hecho de que desaparezcan los fondos, estos 109 fondos y fideicomisos, no significa que va a desaparecer el dinero para esos fines, ¿sí? De hecho, como yo lo comenté en la presentación, ese dinero lo absorben las secretarías o los entes de donde salía ese dinero. ¿Para qué se habían creado los fideicomisos? Pues para que ese dinero entrara en una bolsa, para que el presidente o el secretario de Hacienda no pudiera tocarlo y realmente se destinara para los beneficiarios para quienes se habían diseñado. Entonces, hay un consejo de administración que es el que decide, bueno, pues a dónde se va a destinar de acuerdo a los fines de la política pública. Y incluso estos consejos de administración incluso llegaron a ser privados. Entonces, vamos, sí, dentro de la ley de transparencia se habla de que estos fondos deben de ser transparentes, de dónde vienen, si se están persiguiendo los fines, si están dando resultados. El problema de esta administración de fondos es que las reglas no son claras en cuanto a la elección de los beneficiarios. Eso es por un lado. Los administradores decidían a quién le entregaban el dinero, con que cumplieran con los resultados, porque eso les exigía la ley de transparencia. Y por otro lado, se dio mucho el problema de la facturación falsa.
No quiero decir que en todos los fideicomisos, pero sí hubo algunos que fueron comentados por la propia Auditoría Superior de la Federación. El problema es que cuando se presenta la iniciativa, pues es limitada la iniciativa para extinguir los fideicomisos porque no dan los suficientes argumentos, no hay estudios que nos digan este fideicomiso fue corrupto por esta razón, esto, no. O sea, ellos se basan nada más en lo que dice la Auditoría Superior de la Federación a nivel general y la organización de Fundar. Entonces, vamos, se decide eliminar estos fondos y fideicomisos, pero no desaparece el dinero, se queda en el presupuesto. Uno podría pensar, bueno, se elimina el gasto, que significa tener un intermediarismo. Pero el problema, como yo bien se los comenté dentro de la ponencia, es que cuando se maneja de manera directa a través del presupuesto, es que le estamos, de por sí el presidente ya acomodó, como yo les mencionaba, acomodó legalmente algunos artículos dentro y decretos para poder generar esos recortes presupuestales, generarlos como ahorros y esos fondos decidirlos de manera discrecional hacia dónde se van a ir. De alguna manera daban certidumbre esos fideicomisos, pero ahora yo lo podría decir, si la corrupción o la opacidad se daba a través de los fideicomisos, ahora pasa de administrador hacia el ejecutivo. Ahora el opaco ya no va a ser el administrador del fideicomiso, sino el administrador del ejecutivo. El problema no es... Ahí queda huella, ¿no? Digo, es decir, cuando lo administra ya el Ejecutivo, finalmente no lo hace de manera discrecional. Hay un decreto, va a haber un decreto, lo decías. La discrecionalidad va a continuar, ¿sí? Entonces, la solución no era desaparecer los fideicomisos, el problema es la discrecionalidad en el uso del gasto. O sea, hacia dónde lo vas a destinar y cuáles son las reglas. Ni las tenían los fideicomisos, ni las tiene ahora el Poder Ejecutivo. Gracias por redondear el tema, Angelina. Sin duda, seguiremos platicando durante al menos el siguiente año y quién sabe, a lo mejor el resto del sexenio. Ricardo, gran parte del tema de renta viene en las donatarias. De hecho, una asociación, se me fue el nombre, perdón, pero que agrupa algunas donatarias, pues se han quejado, ¿no? Se han dicho que por qué. Pero tú en tu experiencia, Ricardo, que es amplia y tu manejo, pues, al respecto, pues sustenta también en experiencias profesionales. ¿Qué opinión te merece los mayores controles que tienen ahora las del título tercero, las donatarias autorizadas? ¿Afecta realmente la operación de las donatarias autorizadas? Permíteme la expresión, ¿de a de veras? Bueno, de manera general, normalmente las donatarias autorizadas tienen un objetivo, como bien lo sabes, de que no tiene lucro. Entonces, el principal punto que tenemos es que todos los ingresos provienen de aportaciones de personas morales o personas físicas que en su caso pueden deducir esas aportaciones para un fin común. Entonces, en algunas entidades, por así decirlo, donatarias no tienen los suficientes recursos para cumplir con tanta formalidad que tiene la autoridad. Desde mi punto de vista, creo que sí está siendo un poco excesivo, pero en algunos puntos considero conveniente las modificaciones que se están haciendo para limitar la elusión fiscal, porque en algunos contribuyentes han planeado a través de diversas alternativas, ya sea migrar las sociedades al extranjero o hacer una serie de procedimientos mediante los cuales pues puedan extraer ese patrimonio que técnicamente está destinado para un fin y que se dedujo del erario de la nación y que no se está destinando para ello. Ya. Pero de manera general, sí. Digamos, en ese sentido de hacer las cosas, pues es, por lo pronto, adaptarse, ¿verdad? Digo, porque lo cierto es que muchas van a perder su registro, según parece. Sí, digo, estas entidades que se les está exigiendo, como el de las becas de ciencia y tecnología, el cuidado al medio ambiente, pues tendrán que solicitar su autorización y les dieron ese plazo legal de los 6 meses en el transitorio, pero sí creo yo que fue adecuado el ajustar que aquellas que perdieran ese registro, pues tendrán que aportar su patrimonio, haciendo referencia como tal al patrimonio y no al capital social, como en algunas tesis lo mencionaban, a aportarlo a otras donatarias autorizadas. Entonces, el fin o el objetivo se sigue cumpliendo. Ya. Pero sí está un poco excesivo en algunos casos. Ricardo, y de repente cuando comentaste y yo verifiqué el tema de adiós asimilados a salarios a gerentes y demás, y dije, válgame Dios, la lluvia de amparo.
No, Ricardo, ya se va a cambiar el coche seguramente ahí, nada más de tanto. Pero luego vi, siempre y cuando recibas más de 75 millones de pesos. Y luego Claro. pregunté, al mes, dije, ay, no, menos mal. Ay. ¿Es para tanto? ¿No es para tanto? En tu experiencia, ese monto de 75 millones, es claro que no alcanza a grosar la población, seamos claros en el punto. Pero, ¿qué tanto realmente afecta en términos, te voy a poner ahí más sí de constitucionalidad, pero también en términos de negocio? ¿Eso realmente afecta la forma de contribuir de las personas que reciben por conceptos asimilados más de 75 millones de pesos al año? ¿Realmente les cuesta mucho trabajo emitir un comprobante fiscal por actividad empresarial profesional? ¿Qué opinión te merece? Mira, debemos recordar que este tipo de contribuyentes, ¿qué beneficio tenían? Que dejaban de contribuir, de tributar en el capítulo de enajenación de bienes y por lo tanto cumplir con sus obligaciones en materia de IVA, en materia de renta. Y entonces el patrón, en este caso, o en la empresa, absorbía esa operación como un asimilado y entonces solo le retenía un impuesto, facilitándole el cumplimiento a las personas físicas y de alguna manera, pues entrando las retenciones al SAT. Lo que sucedió fue que con todos los efectos que traen los asimilados, pues evidentemente muchas empresas dejaron de pagar esas retenciones y creo yo que ese es el objetivo primordial de esta reforma. 75 millones de pesos es un monto muy holgado para muchos de nosotros los contribuyentes y la realidad es que para llegar a estos montos, pues realmente tendrías que tener una estructura de una operación con mayor sustento, por lo cual no sería gravoso para la persona física el poder tributar bajo ese capítulo. Pero en esencia yo creo que el objetivo es atacar un poco a los famosos asimilados. Gracias, Ricardo. Sin duda, habrá más de un amparo que nos dará chance de ver una tesis al respecto, ¿no? Correcto, yo creo que en constitucionalidad creo que sí hay muchos elementos ya. Veremos qué pasa. José Manuel, platicabas algo que sin duda sí nos va a pegar al grueso de las personas. Me refiero a que si estamos vendiendo artículos usados a través de plataformas, va a haber IVA. Lo que en este momento, al menos en el texto legal, no es que sea una contradicción, es que es una situación distinta. Si es un mueble usado, enajenado, entre personas que no son empresas, está exento. Pero si lo hacemos a través de una plataforma, habrá IVA. Al respecto, José Manuel, creo que vislumbraste un tema de inconstitucionalidad, ¿o qué opinión te merece al respecto? Que se haga la enajenación a través de plataforma genera IVA, pero realmente ¿quién vende? ¿Vende el consumidor al consumidor o yo se lo vendo a la plataforma y la plataforma es quien lo vende? ¿Quién realiza la venta, José Manuel, en ese tipo de operaciones? ¿Y qué opiniones te merece al respecto en términos de una posible inconstitucionalidad? Sí, definitivamente esta derogación que se refiere al párrafo segundo, hay que tener el entendido de que el uso de las plataformas, pues ¿quién lo hace? Pues la gente común, ¿no? Entonces, en mi sentido, creo que va a haber muchas ineficiencias y mucho desconocimiento de este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo me meto a Mercado Libre y pues me puedo encontrar desde unos zapatos usados hasta casas, ¿no? Pero ese es el problema. Por un lado, la ley cuando es una enajenación exenta ciertas cosas, pero aquí usando las plataformas, pues nos lo está dejando en grabando este tipo de enajenaciones, el uso de las plataformas. José Manuel, has dicho algo que sí llamó ahorita mucho mi atención. No lo sé, aquí acuso ignorancia. Perdón, digo, y como hace rato que tenía apagado mi micrófono. Te diciendo que yo puedo vender, en serio, a través de mercadolibre.com, no sé, mi casa. No, casa no, perdón, se refiere a muebles, bienes muebles. Muebles, ok. Efectivamente, sí. Pero vamos a hablar a lo mejor de mi coche, ¿no? Que creo que sí sería algo un poquito más común. Sí, efectivamente. Yo vendo mi coche y con esta nueva disposición, antes me olvidaba del IVA. Hoy tengo que trasladarlo, cobrarlo y enterarlo al fisco. ¿Eso es correcto? Es correcto. Y las plataformas pues tendrán esas obligaciones de hacer retenciones de ese impuesto. Fíjate que al respecto tal vez sea una posibilidad de inequidad respecto porque al final el uso de la plataforma no es una situación objetiva y razonable.
finalmente la operación es la misma. Ya la intermediación a través de una plataforma es totalmente irrelevante, ¿no? Definitivamente puede haber cuestiones constitucionales para poder alegarlas. Sin embargo, ¿quiénes serían estos contribuyentes? Pues son usuarios que ni siquiera tienen muchas veces ni información ni conocimientos técnicos, ¿verdad? Claro, y habrá sin duda actos de fiscalización, al menos multas por ahí, al menos, ¿verdad? Y lo otro que señalabas, que creo que merece un comentario también adicional, salvo que lo veas de otro modo, en otro tema también, pero lo relacionado precisamente, hacías mención con los terceros interesados, terceros relacionados con el contribuyente. Ciertamente la norma no establece la precisión de quién es un tercero relacionado, pero podemos ser tú o yo que le compramos a quien al final del día resultó ser EFO, y oye, pues yo le compré, pero no tengo una relación comercial con él, ¿verdad? ¿Cómo proteger al contribuyente ante este tipo de situaciones? ¿Tú qué le vas a recomendar a tus clientes? Bueno, esta medida sí es muy agresiva. Definitivamente es una facultad que le están otorgando a la autoridad para efectuar estos tipos de embargos a terceros relacionados. Como dice, si bien no lo define, pero en la exposición de motivos decía aquellos que tuvieron operaciones con este tipo de contribuyentes que están siendo visitados, ¿sí? Entonces, al estar yo como tercero relacionado expuesto a un embargo precautorio hasta una tercera parte de las operaciones que realicé con ese contribuyente, pues me dejan en un estado de indefensión total, ¿sí? Para mí sí es muy gravoso y hay muchas cuestiones de constitucionalidad para poder resarcir eso. Sin embargo... Perdón, termina, discúlpame. Sin embargo, yo lo que puedo recomendar es, pues ahora sí, hay que ver un compliance fiscal para efectos de tener un protocolo dentro de la empresa o dentro de los entes económicos para que ellos puedan demostrar en un momento dado, vía un amparo, ¿sí? Pues que ellos siguieron un protocolo de reglas donde identifican al proveedor, ya sea de bienes o de servicios, solicitaron su constancia, o sea, varios aspectos que le den cierta certeza jurídica al que recibe el bien o el servicio de ese proveedor. Entonces... Nadie está obligado a lo imposible, José Manuel. Exactamente. Bueno, fíjate que al respecto incluso el 40, fracción tercera del código habla de que va a ser conforme a reglas ese aseguramiento. Creo que también por ahí puede haber un tema de inconstitucionalidad al no ser clara la delimitación de cómo va a actuar la autoridad en esos casos. Al delegarlo a reglas, ay, no lo sé. Ya ha habido casos donde la Corte ha dicho que el solo hecho de delegar en reglas este tipo de procedimientos, el caso de certificados digitales en su momento, por ejemplo, la autoridad fiscal dijo, pues, ¿dónde está el problema? Y la Corte dijo, tiene razón, dame un abrazo. Y se abrazaron enfrente de todos. Quién sabe, nos vaya a pasar otra historia parecida, pero alegarlo es una invitación a hacer eco de tu frase al final de tu exposición. Gracias, José Manuel. Para servirte. Y maestra Saraí, comentabas ahí la posibilidad de que en una sola resolución se resuelvan todas las devoluciones. Pero a lo mejor yo como contribuyente quisiera separar las resoluciones. Se equivoca en una, se equivoca, se acierta en otra. Vaya, ¿dónde está la ventaja para el contribuyente en ese tipo de situaciones por parte de la autoridad? En tratándose de devoluciones de saldos a favor, que se resuelven por periodos, todas en global en una sola resolución. Bueno, creo que nosotros como abogados litigantes me parecería muy favorable el punto de que sea en una sola resolución, puesto que sería una sola resolución en la que tendría que fundamentar y motivar debidamente todos y cada una de nuestras solicitudes. Entonces pudiéramos atacar de manera más propicial algunos de los errores que ya tienen en cuanto a las resoluciones. Y en cuanto a términos, también considero que en este caso, pues contestándonos en una sola resolución, tal vez sería un poco más corto el término que tendrían ellos y nosotros pues presentar nada más un solo juicio de nulidad o un solo recurso de revocación.
El beneficio es economía procesal, ¿no? Y tiempos, digo, también finalmente al resolver un solo juicio, todas las devoluciones, pues qué mejor que llevar 10 expedientes en uno solo. Al final incluso podría darse hasta un tema de acumulación, no lo sabríamos, ¿no? Si todas tuvieran un mismo antecedente, una misma factura que se fue proyectando en anticipos hacia el resto de los periodos, realmente es un tema de conveniencia sobre todo, ¿no? Pero yo sé que no fue tema de tu exposición, pero seguramente prestando atención a lo que mencionaba José Manuel, tema interesante sin duda, que vale la pena un comentario de tu parte, el uso de tecnologías viola derechos humanos por parte de los funcionarios del SAT. ¿Qué opinas? Yo consideraría que no, siempre y cuando estén bien aplicados, vamos. Bueno, y que es bien aplicado, maestra Saraí, nos deja a la mitad ahí de la angustia. Creo que el detalle surge cuando los usan de manera indebida, ya sea cuando quieran notificar algunas cuestiones, ha habido casos en los que utilizan el Maps, ahí las imágenes que aparecen, o que toman una foto y mencionan que son que han ido en distintas ocasiones a tratar de notificar. Entonces, considero que eso sería de manera ilegal o indebida. Y creo que si se regularía más a detalle, estaría un poco más en favor de que las implementen, porque al final de cuentas sí podría ser algo benéfico para los contribuyentes, pues, de que tomen la foto y entonces nosotros poder decir, si estuviste en el lugar de los hechos, si fuiste a tratar de notificarme, o no nada más de que escriban y traten de describir la finca o la empresa, o decir que tocaron y no abrieron, o mencionar nombres erróneos al momento de tratar de practicar la diligencia. Gracias, maestra. Fíjate que ahí agrego yo lo propio, porque creo que es un tema que de algún modo se hace de mayor amplitud en el total de contribuyentes. Yo me gusta utilizar las disposiciones relacionadas con reformas fiscales a favor de los contribuyentes. Cierto, podemos estar no de acuerdo, pero luego hay que buscar, en mi opinión, un punto de ventaja para el contribuyente. Y por eso hice énfasis cuando expuse la primera vez, de qué utilidad le podemos dar es la siguiente. El propio secretario de Hacienda, en el glose del informe de gobierno, al que fue citado pues por diputados, él hizo mención a esta iniciativa y decía, pero es que no hay problema, finalmente también lo puede usar el contribuyente a su favor. Debo decir aquí, con gusto profesional, obviamente guardando datos de identidad del contribuyente, pero me tocó pelear un asunto en donde las tecnologías de información me dieron el triunfo. Al parecer por ahí una funcionaria tomó fotografías, pero que se permitió, y así se probó en el juicio, por eso lo digo con contundencia, se permitió copiar y pegar la misma foto 4 veces, diciendo fui tal día en la mañana, tal día en la tarde, tal día la posterior en la mañana, tal día posterior en la tarde, y eso es mentira. Utilizó incorrectamente la información del dispositivo celular. Yo probé un perito fotográfico y demostré en juicio que era la misma fotografía. Yo, de hecho, lo que alegaba en el juicio también es, oye, que nos traigan el celular aquí, que nos traigan pues, el archivo. ¿Qué forma más sencilla de ver archivo con el número fulanito de tal, o el número de archivo tal, de fecha creado en tal momento incluso, y ver que son 4 archivos distintos? De esa manera yo iba a probar a mi favor que era la misma foto, pero curiosamente la autoridad de contestar manda dice, no, es que ese funcionario ya no trabaja aquí. Y yo, mira qué conveniente, ¿verdad? A lo que voy es de que algo que se agregó en Cámara de Diputados, distinto a lo que se había propuesto por parte del Ejecutivo, y eso me parece correcto, buscando esa seguridad jurídica que señalas, maestra, es precisamente que la herramienta tecnológica que se vaya a utilizar debe designarse desde la orden y debe contar con elementos de seguridad. Eso es fantástico. Porque entonces ya no va a pasar que la funcionaria la corran justo cuando arranca el juicio, ¿no? ¿O dónde está el celular con el que toma fotos? No, sabe, pues es que no lo hallamos. ¿Cómo que no lo hallamos? Pues entonces todas las pruebas tomadas con ese celular no valen, ¿verdad? Y en todo caso yo tengo otras pruebas, así que yo tengo otros datos, pues.
Pues bueno, dicho esto, y para dar pie al paso, perdón, dar pie a preguntas y respuestas del auditorio, agradeceremos a la gente que nos está apoyando aquí en el uso de tecnologías de información, si proceden a dar lectura a alguna pregunta para el panel, si fueran tan amables. Porque creo que las hacen ahí en Facebook, ¿verdad? Anda por ahí Hugo, ya se fue Hugo. Ya nos dejaron solos. No, aquí está, Cusea, UDG, ahí está. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Si no, aquí le seguimos, hasta la cena. Pero también para dar chance aquí, la maestra para ahí ya quiere terminar de rematar aquí todo esto. Ok. Nosotros se las pasamos y yo las leo. Con gusto, Cusea, UDG. A la espera de tus preguntas. Bueno, mientras nos llega alguna pregunta, Ricardo, la desconexión de empresas extranjeras del servicio de Internet en territorio nacional. ¿De veras es para preocuparse? ¿O tú qué opinas al respecto? ¿Qué dicen las empresas que acuden a asesoría ahí en tu firma? ¿Realmente les preocupa que los desconecten de Internet en los negocios que realizan en el país por no presentar obligaciones fiscales? ¿Están en el ánimo de decir, pues no cumplo y voy a paneles internacionales? ¿Qué lectura tienes tú desde el punto de vista profesional? Mira, yo creo que de manera general, al tratarse de un mercado como México, que a lo mejor es el 11º lugar a nivel mundial, el 12º, la verdad es que es muy importante para ellos el invertir. Y de manera general creo yo que es más sencillo atender a las disposiciones legales que se están estableciendo y creo un poco conveniente el hecho que se traslade un poco la obligación a ellos de alguna manera y se apoye un poco eliminarles un poco la carga que ya traían desde el año pasado, porque sí, con la reforma del 2020 traían un poco de mayores obligaciones. Sí, y pareciera que, pues, si el mercado número 11 del planeta me pone ciertas reglas, y el impuesto no es mío, sino del propio prestador de servicios en territorio nacional, pues chin chin, ¿verdad? O sea, entienden, pues, y todo esto tiene que ver con una acción de número 1 BEPS emitida por la OCDE, tampoco es un capricho mexicano. Exacto. Sí, lo dijiste muy bien, Irán. Al final de cuentas estamos atendiendo una disposición BEPS y el objetivo es grabar a través del IVA. Si bien, si te fijas, no se están enfocando tanto a renta, porque el tema de la fuente del ingreso es un poco complicado. Si dice la autoridad, bueno, no me voy a meter en holguras, no toco tema de renta, pero me voy a meter a grabar el IVA. El IVA ese sí me lo pagas, ¿no? Ya está, gracias. Alex Vélez, seguro que creo que es compañero del doctorado, salvo que sea homónimo, hace mención en las preguntas sobre las energías renovables o no renovables en todo caso. Esto a razón de lo que comentabas, Angelina, de que gran parte del presupuesto va a ocurrir precisamente para fortalecer Comisión Federal de Electricidad y Pemex. ¿Qué tanto hay una expectativa, favorable o no, de que la inversión en estas dos empresas mexicanas reditúen en el mediano y largo plazo, ojalá en el corto, el valor de lo que se está invirtiendo en ellas? Es decir, gran parte de mover la economía nacional, según entiendo, tiene que ver con invertir en obra pública. ¿Se generará ese círculo virtuoso, Angelina, en tu opinión? Sí, la apuesta de la actual administración, la verdad es que no es la cuestión ecológica. Es rescatar primero financieramente a estas empresas energéticas para que el país sea autosuficiente, que no tengamos que importar, que fue parte de sus promesas de campaña. La verdad es que los países europeos, ellos ya están reconvirtiendo sus usos energéticos hacia energías que sean más sustentables, más ecológicas. Yo estuve revisando el presupuesto de egresos de la Federación en relación al gasto en medio ambiente. La verdad es que, sobre todo en este gran proyecto que le apuesta al sur del país,
hay discurso, sí hay discurso de mejorar el medio ambiente, no afectar los recursos naturales del sur del país, pero solamente se queda en eso. No hay una estrategia, no hay un proyecto, no hay, ni siquiera maneja cifras que se vayan de gasto público que se vayan a destinar a recuperar o al menos algún tipo de estrategia que no vaya a afectar el medio ambiente en la zona sur de México. También estuve revisando hay estudios de algunos organismos no gubernamentales en el sur del país que ya están, y de hecho están involucrados ya organismos internacionales tratando de encontrar cuál va a ser la afectación real a los recursos naturales del sur del país. Sabemos que todo proyecto económico de alguna manera afecta a los recursos naturales que tenemos. La verdad es que son como proyectos langosta, destruyen lo que encuentran. Entonces, al menos en el presupuesto de egresos de la Federación, sí hay discurso de cuidado del medio ambiente, pero no hay estrategia y no hay montos para resolverlo. De hecho, el presupuesto que se destina a lo que son la Secretaría de Medio Ambiente y los programas que hay en relación al cuidado de nuestros recursos naturales, pues son dineros mínimos para rescatar básicamente gasto corriente, para darle operatividad al personal que labora en estas dependencias. Gracias, Angelina. Un par de preguntas. Juan José Muñoz pregunta si la desconexión de empresas del servicio de Internet, pues las que prestan a través de plataformas y aplicaciones de intermediación digital, aplica únicamente, pregunta él, a compañías extranjeras o también para residentes en México. Quien guste, pero creo que es un tema que comentábamos ahorita, Ricardo, ¿verdad? ¿Solamente aplica a empresas extranjeras o también a mexicanas? Está tratando de enfocarse en empresas extranjeras, pero sí creo que es un tema que se tiene que ajustar en el Senado. Sí, y esperamos que quede así, ¿no? Por lo menos, Así es. digo. Alex, Alejandro Lizárraga, también amigo ahí del doctorado, pregunta, pero también hablen del endeudamiento del Estado de Jalisco. Albertico, seguramente ahí tienes algo que decirnos y compartirnos. Digo, es tu área de especialidad la parte del endeudamiento y gasto. ¿Qué opinas de esos, que fueron más de 6,000 millones de pesos de gobierno del Estado de Jalisco en términos de presupuesto local, de ingresos local? ¿Qué opinión te merece? Sí, yo creo que efectivamente, aquí, como ahorita alguien mencionaba ahí, el discurso ha sido uno y la praxis de los gobernantes una vez que lleguen es otra. Antes de llegar fue muy barrido, tanto a nivel nacional y en el caso particular también de Jalisco, que no iba a haber endeudamiento, ¿sí? Y el endeudamiento precisamente más de 6,000 millones de pesos. Entonces, el problema es el siguiente, que la mayor parte de las veces ese endeudamiento sigue para pagar pasivos por un lado y por el otro lado no se ajustan para impulsar los objetivos de política económica que realmente satisfagan el crecimiento de los diferentes sectores de la población. Ese es el problema que hay. O sea, por un lado, específicamente, se obtiene el recurso como bien endeudamiento, pero por el otro lo más triste es que no se ajustan a lo que realmente ellos se planearon para poder avanzar como país o como Estado, en el caso de Jalisco en particular. Eso es lo más grave que hay. Y no hay una ley también que los obligue a que cumplan en cuanto al ejercicio de gasto con base a los objetivos que se plantean de política pública. Eso es lo más grave. Gracias, Albertico. La falta de claridad en el para qué, a lo mejor es lo más cuestionable, ¿no? Y obviamente, en el para qué la estrategia diseñada, podemos evaluar si es la correcta o no. Veremos qué pasa, Albertico, porque entiendo, eso lo escuché en el radio, la radio local, que pues sí están los 6,200 millones, pero creo que nada más han entregado 200 millones. O sea que los demás, ¿qué están haciendo? Es que seguimos evaluando expedientes y bueno, ahí la llevan. José Manuel, al final, lo relativo precisamente a más instrumentos de fiscalización a la autoridad tributaria, pareciera un discurso, pues, si no de cada año, sí constante. Darle más herramientas de fiscalización a la autoridad tributaria genera necesariamente más recaudación. ¿Tú lo harías si estuviera en tus manos? ¿Dirías para qué? Es decir,
al final, en el cúmulo de reformas que vienen para el siguiente año, en tu opinión, ¿está bien o está mal el uso de estas, la concesión de estas nuevas facultades a la autoridad fiscal? ¿Hacían falta? Yo creo que definitivamente sí se están excediendo de otorgarles facultades a la autoridad. Sí son excesivas. ¿Y qué vemos? Bueno, en un país donde esto es más terrorismo fiscal, y en un país donde existe un terrorismo y tasas impositivas tan altas, pues te obliga o existe mayor defraudación fiscal. Hay un principio económico de Adam Smith que dice, a mayor carga impositiva, mayor defraudación fiscal. Entonces, es lo que no han entendido nuestros gobernantes, ¿no? En lugar de a lo mejor hacer una disminución de la tasa del IVA del 16 al 10, pues va a evitar que exista, por ejemplo, las facturadoras, que es con lo que están combatiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el contribuyente va a decir, yo mejor pago mi IVA, cumplo con mi obligación correctamente y tendría una mayor recaudación. Casi estoy seguro que puede existir una mayor recaudación. Entonces, a mí se me hacen excesivas todas estas medidas. Y pues ahí están los servicios de juicio de amparo y donde procedieran, digo, por si alguien estuviera interesado. Sí, Pero pero sin duda, lamentablemente también se están emitiendo criterios, tanto en los tribunales, colegiados, en la Suprema Corte, pues a ya iba- pesar de los doctores decimos que es inconstitucional, pues le dan la constitucionalidad. Sí, bueno, pues sí, por eso decía yo que son realidades que, independientemente de cuestionarse, habrá que ver cómo utilizarlas. Pues ponía yo el ejemplo de las tecnologías de información, ¿no? Gracias, José Manuel. Maestra Saraí, hay una disposición que se agregó en la fracción cuarta del 46 de código. Hay un tercer párrafo. Palabras más, palabras menos, dice que los visitadores pueden valorar documentos o informes de terceros y documentos, libros o registros que presente el contribuyente durante el plazo de 20 días que corren precisamente entre la última acta parcial y la final. Pues yo la verdad es que sigo sin encontrar el sentido útil de eso. O sea, a ver, está corriendo la última acta parcial y la final. Yo, contribuyente, pues para ese plazo tengo pues para desvirtuar los hechos o omisiones de la revisión, pero también el visitador, ¿qué opinión te merece en el términos de que sea útil? ¿Cómo le sirve a la fiscalización esa posibilidad? La verdad, yo considero que no es útil. Creo que está por demás poner esos criterios. Hay algunas reformas que sí creo que no tienen razón de ser, porque si ya estamos entre la última acta, la parcial y la final, ya no considero que tenga mayor relevancia, vamos. Y eso se lo pusieron los diputados, ¿eh? Digo, ahora sí que ligándole el milagrito a quien corresponda. Yo la verdad es que no le veo ningún sentido. Pareciera, aquí en mi opinión, que la integración del acta final va a considerar no solo lo que dijo el contribuyente, sino lo que dijo quien estuvo ahí. Pero que eso no se les dice allá adentro, atrás en la oficina, y quien emite el acta final, finalmente para eso lo hace. No sé, pareciera que tuvo que haber un juicio por ahí de por medio, pues. Quiero pensar, no lo sé, que a lo mejor algún contribuyente alegó y dijo, oye, ¿cómo llegaste a las conclusiones del acta final si nunca dijiste cómo valoraste los documentos que aporté en la última acta parcial? Quiero pensar que va por ahí, pues. Es más bien como explicativo o sustentar cómo es que llega a opiniones en el acta final. Fuera de eso, maestra Saraí, salvo que usted me diga al contrario, yo no le encuentro mayor utilidad. Creo que tal vez pudiera ir plasmado en el acta final y nada más. Claro, no tendría claro. que estar este término de 20 días. Y hablar, pero así queda. Pues con esto, creo que dimos lectura a todas las preguntas, salvo ahí una de la OCDE, Alex Vélez, esa la vemos allá en el doctorado. Pero muchas gracias a todos por el favor de su atención. Agradecerles la preparación, la dinámica, su siempre entusiasmo, su proactividad de todos los invitados. Para mí un gusto, un honor, un privilegio ver talento joven, propositivo en nuestra propia casa de estudios y sin duda una muestra más de lo que hacemos aquí en nuestro centro universitario está bien hecho siempre. Agradezco pues también a las autoridades académicas, al doctor Antonio Sánchez
y a todos y que hicieron posible la presentación el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos pudieron contactar por medio remoto. Seguimos en contacto y haciendo ciencia y conciencia aquí en nuestra casa de estudios. Un abrazo a todos, gracias por su participación.